Hola, que Dios te bendiga grandemente en este día. Te saluda tu amiga y hermana en Cristo, Avi Pereira, y una vez más para compartirte la palabra de Dios. Y el deseo de este podcast es que juntas podamos comenzar un estudio del libro de Juan. Sabes, amiga, Dios hace un tiempo atrás puso el deseo en mi corazón de aventurarme a estudiar profundamente el libro de Juan. Y debo reconocer que sin duda alguna era lo que mi vida y mi corazón estaban necesitando en este último tiempo. Al pasar los meses aquí leyéndolo, estudiándolo y aún memorizando partes de este libro, Dios se encargó de mostrarme que debía compartir contigo, querida amiga, esta belleza de la palabra de Dios. Y simplemente mi deseo con cada porción de la palabra es poder animarte a ser una mejor mujer en este mundo, una mujer que se anime a sumergirse en la palabra de Dios, más que en las cosas de este mundo, una mujer que encuentre su identidad y sobre todo su plenitud en Jesús, y no aquí en las cosas de esta tierra. A lo largo de este libro que vamos a estar estudiando con la ayuda del Señor, quizás sea un podcast por semana o quizás dos, ya vamos a ir viendo conforme Dios nos vaya ayudando, ¿no? Siempre va a estar alineado con Primera de Juan. Y ahora quiero compartirte este versículo que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, donde Juan dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno dice ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, amiga, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Todo lo que tus ojos ven, todo lo que tu carne quiere, amiga, todo lo que tus deseos carnales muchas veces quieren ser satisfechos, un día va a pasar. Un día va a terminar, un día no va a estar más. Pero, dice el versículo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, que lo único que va a ser perecedero y va a permanecer para toda la eternidad, amiga, es lo que tú y yo hayamos hecho para Dios. Todo lo demás se va a desvanecer. Ahora, querida amiga, ¿te animas a que juntas lo podamos hacer? ¿Te animas a aventurarte a estudiar este hermoso libro? Es largo, sí, pero creo que no hay nada más lindo que pasar nuestro tiempo, ¿verdad?, meditando, estudiando, profundizando en las Escrituras. Así que bueno, paso a comentarte un poquito. Serán cortos podcasts con la ayuda de Dios, donde yo te animo que si tú tienes para tomar apuntes, tú lo hagas, que busques un cuadernito. Si tienes también tu Biblia, tú la puedas agarrar y puedas ir junto conmigo, ¿sí?, estudiando todo lo que Dios quiere enseñarnos, mostrarnos y cómo Dios se revela de una manera asombrosa aquí. Quizás te sea un poco complicado hacerlo y yo te entiendo, sé que a veces es un poco complicado cuando uno es esposa, uno es madre, está sirviendo en una iglesia. Además, sé que hay mujeres que tienen trabajos seculares. Sin duda alguna, casi todo nuestro tiempo estamos constantemente con nuestras manos llenas, una mente ocupada haciendo una y otra cosa. Pero recuerda lo que hay un versículo muy hermoso, que había una mujer, acá también en Juan, que ella se sentaba a los pies de Jesús. Y ella entendía que ese tiempo era uno de los tiempos más valiosos para esta mujer. Así que yo te animo que si tú puedes hacerlo, tú lo hagas. Bien, ahora sí, vamos al libro de Juan. Más adelante yo estaré dejando, tenemos una página que se llama Isayavi, estaré compartiendo un PDF que contenga algo del contexto histórico de este libro y va a estar gratuito para todas aquellas mujeres que lo quieran obtener. ¿Para qué? Para que vos los puedas imprimir y lo puedas archivar, ¿verdad?, ahí junto a este hermoso estudio. Así que si tú deseas este PDF, yo te animo a que tú me escribas y yo verdaderamente yo te lo quiero dar. ¿Para qué? Para que tu vida espiritual sea más nutrida y puedas aún bendecirte aún más con la palabra de Dios. Ahora sí, en su evangelio vamos a aprender un poquito. Juan nos ofrece una clara evidencia de quién es Jesús. Mucho
que lo que más nos revela Juan sobre Jesús es que Jesús es el Hijo de Dios y que es un ser eterno. Vemos muchísimas características también de Jesús, pero lo que más vamos a ver que Él se está centrando es en Jesús como la fuente también de la vida eterna. Cuando tú leas este libro, que yo te animo que tú leas un capítulo por día, y si tú lo haces así lo vas a leer en menos de un mes, o también yo te animo, tengo un link donde está el libro de Juan citado, hablado y de una forma expresiva muy linda. Yo te lo puedo pasar para que tú lo puedas escuchar mientras haces las cosas y vas a ver cómo Dios te va hablando a través de una simple lectura, a través de algo tan simple como escuchar la palabra de Dios. Y cómo Dios va moldeando también nuestros pensamientos, ¿verdad? A través de lo que uno va leyendo, de lo que uno va escuchando. Mujer, ¿cuántas veces inviertes tu tiempo escuchando cosas que no tienes que escuchar o ver cosas que no tienes que ver? Entonces yo te animo a que tú aproveches bien tu tiempo, que nutras tus pensamientos con la palabra de Dios. Y así vamos al primer versículo. Dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo la podemos encontrar con mucho significado desde el original. Pero a mí me encanta que la Biblia sea simple para que hasta un niño muchas veces la pueda entender y la pueda comprender. Yo quiero que tú, si estás tomando apuntes, tú pongas, en vez de la palabrita verbo, escribas Jesús. Entonces lo que vamos a decir: en el principio era Jesús. Esta frase establece un paralelo con Génesis 1:1. Si tú abres tu Biblia, Génesis 1:1 comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El apóstol Juan usa la misma palabra, en el principio. Era Jesús, para hacernos remontar aquí a la creación del universo. Es para que mi mente comience a pensar en el principio de la creación, ¿sí? Pero no para hacernos pensar que en el principio Jesús fue creado, sino más bien para hacernos entender que Jesús en el principio ya estaba creando todas las cosas también con Dios, ¿sí? Y Juan quiere demostrarnos a través de este versículo que nuestro amado Señor ya estaba antes de la creación del universo. Antes de la creación del mundo había existido el Creador, el Verbo, el Señor Jesús. Él quiere revelarnos aquí cómo es Jesús. Jesús es un ser eterno. Y quiero que apliquemos un poquito esto a nuestras vidas. ¿Te pusiste a pensar que tienes de tu lado al Dios eterno? ¿Te pusiste a pensar que aquel que estaba antes de que todo fue creado, Él es tu Dios? Y sí, así es, todo lo que nuestros ojos físicos pueden ver, Él lo creó, aún al lado de Dios. Y además de todo, Él es nuestro Salvador, aquel que intercede por cada una de nosotras. Y gloria a Dios por esta gran verdad, porque muchas veces nos olvidamos, amiga, que tenemos de nuestro lado a ese Dios eterno. Pero acompáñame además a estudiar un poquito más a profundidad esta palabra, la palabra principio. La palabra principio en el hebreo también significa gobernante, significa magistrado, significa alguien que tiene mucho poder. Si analizamos estas tres palabritas, siempre están relacionadas con alguien que tiene mucho poder y autoridad. Entonces lo que la Biblia me enseña, el Verbo, que es Jesús, que estaba en el principio, el Señor Jesús tiene y tenía estas características aún desde antes de la creación del universo. No simplemente lo que nosotros escuchamos de esas historias asombrosas que están en las Escrituras, cuando el Señor Jesús comienza verdaderamente a mostrarnos su gran poder, sino que desde antes Él ya tenía estas características. ¿Cuáles? Él tenía todo el poder, Él estaba al gobierno aún de todo lo que nuestros ojos pueden ver y tenía todo el magistrado. Amigo, hoy quiero que te hagas la siguiente pregunta.
¿Hay alguna situación en tu vida que te está llevando a tener incredulidad en tu corazón? ¿Hay algo que te está haciendo dudar del poder o del gobierno que Dios, que Jesús está teniendo hoy sobre el mundo o aún sobre tu vida, sobre tu familia? ¿Sabes? Quiero que reflexiones esto. ¿Por qué batallamos tanto con la incredulidad? ¿Por qué nuestro corazón se llena de aflicción en este mundo? Y no logramos recordar esta gran verdad. No logramos recordar que el Verbo, Jesús, ya estaba desde antes gobernando. Él ya estaba teniendo el control del universo mismo. Entonces, amiga, cuando yo olvido verdaderamente quién es Dios, quién es Jesús, cuáles son sus características, todo esto me lleva a dudar de que Jesús está en control de cada circunstancia, de mi vida y de tu vida. Quiero que me acompañes a un pasaje de la Escritura que se encuentra en Romanos, capítulo 4, que dice así. Acá nos habla de Abraham, ¿sí? Y dice el versículo así: Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Sabemos que a Abraham Dios le había prometido que iba a tener un hijo y que iba a tener una gran descendencia. Pero sabemos que pasaban los años y su esposa era estéril, ¿verdad? Y él no podía concebir un hijo. Pero entonces por eso dice acá que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Mira, amiga, ¿por qué Abraham no tuvo incredulidad en su corazón? Acá la palabra nos afirma que él se aferró fuertemente a la promesa de Dios. La palabra me afirma que él crecía su fe y daba gloria a Dios, que él estaba convencido de que Dios iba a hacer lo que le había prometido. Muchas veces nuestro corazón, nuestros pensamientos se debilitan porque nos falta conocer más de las promesas de Dios. Comenzamos a tener incredulidad y comenzamos a dudar de quién es Dios, cómo es Dios o qué es lo que Dios verdaderamente está haciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no conocemos a ese Dios que está en la Escritura. Simplemente nos falta pasar más tiempo en comunión con Dios. Quiero terminar con este pasaje y sobre todo animarte a que te fortalezcas tanto en Dios, te fortalezcas en sus promesas y también en sus atributos. Te animo y te invito a que puedas orar conmigo. Amado Señor, tu palabra me enseña que tú eres ese Verbo. Jesús me enseña que tú eres ese ser eterno que no tenía ni tiene principio ni final. Tiene gran poder y sobre todo autoridad. Amado Señor, tu palabra me enseña que como tú estuviste aún en el principio formando todo lo que nuestros ojos pueden ver y estás en control de cada cosa en el universo, que tú también así puedes tomar control de mi vida. Te pido perdón si hay áreas en las que yo no te dejo que tú gobiernes. Y ayúdame, Señor, a poder tener también fe y confianza, confiando plenamente en tus promesas y en tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Si este podcast es de bendición a tu vida, yo te invito a que tú lo puedas compartir para que más mujeres puedan confiar más en la palabra de Dios. ¿Sabías que el Señor Jesús nos demanda una relación muy fuerte con Él? Y Él mismo nos enseña cómo tenerla, cómo estar más cerca de Él. ¿Quieres, mujer, saber cómo hacer esto? Lo veremos en el próximo podcast, si Dios así lo permite. Yo te invito a que tú
No te lo pierdas. Que el Señor te bendiga.